¿Tu empresa tiene los controles adecuados para proteger datos personales? Descubre cómo ISO 27001 puede convertirse en tu mejor defensa frente a sanciones y pérdidas de confianza. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es María José de la Paz y seré la moderadora de esta sesión. Es un gusto contar con su participación. Hoy hablaremos sobre un tema clave para cualquier organización: la protección de datos personales y cómo la norma ISO 27001 puede ayudar no solo a cumplir con las regularizaciones, sino a fortalecer la confianza de clientes, socios y autoridades. Queremos agradecer especialmente a todos. Este espacio ha sido pensado para ayudar a las organizaciones a dar el primer paso hacia una gestión seria y estratégica de la seguridad de la información. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Al final, abriremos un espacio para responder a sus preguntas, que pueden dejar durante esta webinar. Nos acompaña el ingeniero César Sánchez, consultor y especialista con más de 8 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión integrados. Su enfoque ha estado orientado a estrategias de comunidad del negocio, gestión de riesgos, herramientas de gestión, seguridad de la información y protección de datos personales. El ingeniero Sánchez ha liderado exitosamente proyectos en sectores como turismo, banca, seguros, entidades públicas y más, optimizando modelos de gestión para alcanzar niveles de cumplimiento y eficiencia excepcionales. Damos paso entonces al ingeniero César Sánchez, quien nos compartirá cómo la norma ISO 27001 puede convertirse en una herramienta clave para proteger la información y evitar así riesgos legales y reputacionales. Bienvenidos. María José, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. A todos, bienvenidos. Esta es una gran apertura y un buen comienzo para contextualizar y ser inmersos en esta nueva era de, llamémoslo así, tecnología que está complementando aspectos de seguridad de la información y datos personales. Actualmente me desempeño como consultor. Como bien lo decía María José, me ha encantado y me ha especializado en el área de seguridad y de riesgos, más aún en tema de datos personales, que es lo requeriente actualmente en Ecuador, bueno, a nivel mundial, pero que en Ecuador ya se ha venido adoptando por medidas, por la ley de protección de datos, ¿cierto? Por un reglamento que ya se ha ido consolidando con nuevos requerimientos y controles. Nuevamente, bienvenidos todos para este marco respecto a la seguridad de la información. Y algo muy importante que debemos, a manera de introducción o tener en cuenta es cuál es el nivel de riesgos, ¿no es cierto? Riesgos reales del no proteger los datos personales. Contextualicemos un poco cuál es el entorno, el por qué se llega o se materializa los riesgos, ¿no es cierto? Partiendo de una fuente, en este caso es el Foro Económico Mundial, donde nos establece cuál es el ranking de riesgos hasta la fecha, hasta el 2024, comparando entre la región Latinoamérica y riesgos organizacionales o de negocio. Podemos ver que todo lo que sea información o desinformación por parte del mal manejo de inteligencia artificial y ciberataques están en los primeros 5 puestos de los riesgos que ha considerado ciertos sectores en cuanto a la percepción de riesgos a nivel mundial. Es decir, a nivel de percepción de todos los riesgos ecológicos, gubernamentales, políticos, tecnológicos, hay una cabida en la parte tecnológica y vulneración de la información, ¿cierto? A nivel de negocio, la percepción lo califica entre el segundo y tercer lugar en cuanto a los riesgos a los que están propensos. Recordemos que estas organizaciones manejan la percepción basado en encuestas en ciertos sectores, pero también por una experiencia vivida o por una realidad, por muchos factores que ellos consideran hacen parte de estos elementos que materializan los riesgos. Si nos vamos ya al año 2025, podemos ver que en el puesto número 4, ya la desinformación o distorsión de la información, sea por medios tecnológicos o canales, se es propenso a vulnerabilidades de datos y riesgos que actualmente son lo que estamos más propensos, ¿no es cierto? En el puesto 14, en un porcentaje muy bajo, el ciberataque y espionaje sigue siendo uno de los factores que se consideran dentro del área
tecnológica. Ahora, desglosemos un poco más y cuáles son los riesgos o eventos más reales que se han presentado en cuanto a riesgos de datos y seguridad de la información. Pero vámonos un poco más hacia seguridad de la información. Aquí les comparto 3 eventos que pasaron incluso recién. Quise presentar eventos LATAM, como pueden ver en el caso de Keralty, que es un proveedor de un software a las empresas del sector, en este caso sector salud. En el caso de Sanitas, esto fue una noticia que salió y que impactó, porque Sanitas es una organización, es una EPC muy importante en Colombia, y a ellos le hackearon por la modalidad de ransomware una cantidad de 200,000 usuarios alrededor. Recordemos un poco, ¿no? Haciendo un paréntesis, que en la protección de datos hay una clasificación y tipos de datos que vamos a hablar más adelante, en donde encontramos información sensible, información de datos personales. Y ya ustedes muy bien saben que cuando hablamos de una entidad de salud, sabemos a qué datos están vulneradas estas personas, ¿cierto? Otro ataque similar con la misma modalidad es con Network, con IFX Network, en donde bajo la misma modalidad hicieron un secuestro de las bases de datos de alrededor de 762 empresas, entre esas, entre Chile, Perú, Colombia, en donde tuvieron que activar un plan de contingencia, ¿no es cierto? Y estos eventos, ¿no es cierto? Esos riesgos fueron incluso notificados a las entidades gubernamentales de cada país. También tenemos el caso de México. México en este caso fue un ataque de ransomware por medio del phishing, y fue atacado uno de los sistemas de pago electrónicos en una cadena, en una serie de cadenas de bancos, ¿sí? En donde también hubo, en este caso, hubo más obstrucción de las operaciones bancarias hacia muchos usuarios, ¿cierto? Y tenemos un caso muy conocido que ocurrió hace unos años atrás respecto al tema de CNT. Incluso dentro de las páginas de la Deep Web hicieron públicas estos ataques con un ransomware muy famoso que es el EXX. Se dio a conocer esto a finales del año 2021, más o menos ha tenido origen ese tipo de ataque. Y pues bueno, esta organización igualmente tuvo acompañamiento de la Fiscalía y del seguimiento de los casos recientes, ¿no es cierto? Ahora, vámonos un poco más hacia datos personales, ¿sí? Y aquí, como pueden ver, estamos haciendo un énfasis, un desglose en la parte del contexto, riesgos, descendemos a riesgos de seguridad, pero los riesgos de seguridad están propensos a malversación o distorsión de datos personales que se manejan de manera transversal, ¿no es cierto? Este es un ejemplo conocido, me parece un poco chistoso, que este riesgo se materializó por un simple error humano, no fue nada intencional, y esta empresa fue multada por un monto de 270,000 euros, solo porque enviaron por error un archivo PDF de la nómina de los empleados. Y como bien saben, en este caso en Europa está muy asentado la regulación de datos personales, y la entidad regulatoria ejecutó esta penalidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué exige la ley? ¿Qué es lo que está haciendo las autoridades actualmente? ¿Sí? Antes de, pues para empezar, un poco de historia de la Ley de Protección de Datos. No sé si ustedes ya han escuchado, muy famoso Habeas Data, que es una acción judicial que lleva mucho tiempo, que se ha venido ejecutando en Europa, en países latinoamericanos, pero donde puedes ejecutar una acción judicial con el principio de derecho en caso de que haya sido vulnerado en datos personales, ¿no es cierto? El habeas data fue por primera vez en Ecuador en la Constitución de 1996. ¿Listo? En cuanto a la Constitución del 2008, en los artículos, sí los invito, en el artículo 66 y 92 hace referencia específicamente, un poco más específico, hacia el tratamiento de datos personales, ¿no es cierto? Hay un antecedente también en el protocolo de adhesión de acuerdo comercial con la UE, con la Unión Europea, en la transferencia de datos comerciales, aunque no está muy asentado en tema de tratamientos de datos. Igualmente conocemos la Ley de Comercio Electrónico, que es la regulación del manejo de información de actividades económicas por Internet.
Y como bien conocemos, ya en el 2021 surgió la Ley de Protección de Datos Personales, que fue un lineamiento, un norte para ya poder decir que se va a regular, ¿cierto?, en Ecuador. Y ya hasta noviembre del 2023, pues tenemos el reglamento que es un poco más específico hacia los controles de datos personales, ¿no es cierto? Y por ende o por consecuente, pues ya hubo una superintendencia de protección, en donde ya la podemos ver en su página web, y un superintendente que ya fue designado por parte del Consejo de Participación, ¿no es cierto? Hablando un poco de los derechos, estos son los derechos que están estipulados en el reglamento en cuanto a los derechos del titular. Rápidamente, pues podemos ver que los derechos es derecho a la información, o sea, qué es lo que vamos a hacer o darle a entender al titular qué vas a hacer tú con la información en función de tu empresa, ¿no es cierto? Derecho a acceso. Recordemos que el titular, si bien nos está otorgando un consentimiento del manejo de los datos, tiene derecho a acceder a ella y por ende tiene derecho a una rectificación o actualización cuando se requiera, sea por una inconformidad o por una necesidad de parte del titular de modificar los datos y conservar siempre los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información. Asimismo, el titular tiene derecho a una eliminación, un derecho a una oposición también, como un derecho a una portabilidad, es decir, cuando quieres transferir los datos hacia otra entidad u otro espacio en sí, ¿cierto? Tenemos también el derecho a la suspensión del tratamiento. No es necesario o no es mandatorio que la información, claro está, sin estar por encima de las leyes y normativas en cuanto al resguardo de la información, de mantenerla y podemos llegar a la suspensión. Igualmente, el derecho a no ser objeto de una decisión basada en valores automatizaciones y derecho a la consulta. Estos derechos que tiene el titular se vuelven transversales en cuanto a las responsabilidades que hay entre el responsable de datos personales y el encargado, ¿sí? Recordemos que el responsable es quien va a manejar la información para un fin y el encargado es el que va a manejar la información para ese fin bajo sus derechos. Para eso en la norma nos establece los anexos A y B que están regulados y asociados a la norma 27001, ¿cierto? Entonces desde aquí ya estamos viendo un indicio, una sinergia entre estas normas, ¿cierto? Para dar entendimiento a ello. Ahora, en cuanto a la ley de protección de datos, el delegado, la normativa nos pide el nombramiento de un delegado que es el que hace frente o responsable para asesorar en cuanto a disposiciones de la ley, ¿no es cierto? Igualmente el delegado tiene que mostrar independencia y objetividad en sus funciones, o sea, busca cierta imparcialidad, aunque el reglamento ya reguló un poco el perfil del delegado de protección de datos. Entre esos, para mí, los más relevantes son los dos últimos, donde ya se especifica un nivel o un tercer nivel en cuanto a derechos, sistemas de información, comunicación y o tecnologías. Claro está, considerando todos los aspectos y controles hacia la protección de datos personales, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en el reglamento, en el capítulo 10, ahí está específicamente lo que está acá, en cuanto a las funciones, y en el artículo 7, el capítulo 7, artículo 49, están las funciones del delegado hacia la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no es cierto? Igualmente en el capítulo 10 están los requisitos en mención. Ahora, ¿cómo la ISO 27001 ayuda a cumplir con la ley y más, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando ya viene lo esencial. Recordemos que un sistema de gestión de seguridad de la información se basa en estos tres principios: confidencialidad, disponibilidad y integridad. Esto se logra por medio de unos elementos que exige la misma norma en cuanto a los tipos de seguridad, es decir, seguridad tecnológica, ¿no es cierto?, elementos de personal y elementos de la operación. Cuando hablamos de elementos tecnológicos, recordemos que todos los controles recaen sobre la robustez, los controles que puedes asignar a cada uno de los elementos, a los activos de la información. En cuanto a las operaciones, cómo vas a controlar la operatividad, las personas, el acceso, y controles de personal es en cuanto a la selección de un perfil idóneo para el manejo ideal de la información, ¿sí?
Ahora, la relación que existe entre la 27001 y la Ley de Protección de Datos Personales es muy explícita realmente, ¿sí? Como pueden ver, en la norma 27001, ¿no es cierto? Y la 27002, que son los controles y el anexo, establecen controles de seguridad hacia los activos de la información. Ese es el principio de seguridad de la información, porque recordemos que todo tipo de información que vas a recoger va a repositar dentro de un activo. Cuando hablamos de activo de información, puede ser un elemento, un software, un hardware, en donde va a repositar la información y va a tener los aspectos de tratamiento. Entonces, sea por la norma 27001, que puede llegar a la creación de documentos, portafolios, o cuando la operación requiere un elemento o levantamiento de encuestas, o cuando hace los mismos controles y procedimientos de seguridad, o si nos vamos por un lado más infraestructura, la información que recopila las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? O toda la seguridad perimetral, toda esa información, el repositorio y la base de datos recae sobre un activo, que puede ser, sea una unidad o un servidor que puede estar en la nube también. Pero por el lado de la ley de protección de datos, ¿cuál es el origen de yo recoger esta información? Más allá de lo que nos pide la ley sobre el consentimiento de datos, es que dentro de mi giro de negocio, sea una empresa de servicio, sea una empresa tecnológica, incluso internamente para una selección de personal o una captación de clientes, yo estoy recogiendo información de diferentes partes en los cuales son titulares, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplos tenemos de cuando una empresa recoge datos personales? Ejemplos claros, en el caso de talento humano, cuando contratan a su personal, tiene que haber un consentimiento sobre el tratamiento de esa información, porque recordemos que hay información de todo tipo. Tenemos información de datos personales, tenemos información financiera, información, datos de carácter biométrico, ¿sí? Entre otros. Esa información, talento humano tiene que transparentar, recordando los derechos que tiene el titular, de cuál va a ser el manejo de esa información, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿y la hoja de vida o el documento en sí, a dónde va a recaer? Es responsabilidad de la empresa de manejar el resguardo de ella, entonces por eso hacemos una relación hacia el activo de la información, incluso puede ser físico o puede ser digital. O cuando creamos un nuevo perfil de un colaborador, esto es muy común en las empresas, si es un sistema ERP, si es el acceso a un correo o cualquier otra aplicación, tenemos que crearle un usuario y unas credenciales, ¿cierto? Ese tratamiento, ese fin que le estamos haciendo, también hay que comunicarle al titular, que en este caso es nuestro colaborador, de lo que vamos a hacer con la información. Entonces, mira que todos estos elementos van siendo input para el activo. Entonces, ok, tenemos procesos, tenemos las políticas, tenemos bases de datos en nuestro activo la información, pero todo lo que se está creando hacia protección de datos también está recayendo sobre este activo de la información. Solo ahí ya estamos considerando la sinergia que hay entre las normas y la ley de protección de datos. Ahora, eso en cuanto a las entradas, ¿cuáles son los controles que tienen relación o que son directa relación entre la norma y la ley de protección de datos? El reglamento es muy claro y si bien no es un texto técnico como la norma 27, lo que ustedes ven en la mitad son los controles a los que el reglamento exige más control de los controles que menciona la 27001. Y para eso tenemos la famosa norma ISO 27701. Es una extensión de la 27001 versión 2013, en donde te dice, mire, bajo este control y si es para protección de datos, requiero estos controles adicionales. Es una guía muy extensa, muy clara, y con eso te ayuda a cumplir el reglamento, ¿sí?, de la ley de protección de datos personales. Por eso es que si me devuelvo un poco al tema de los perfiles, por eso el delegado puede ser un ingeniero para que conozca estos aspectos de seguridad y lo relacione a lo que pide la ley. Ahora, más allá de esto, la 27701 tiene 4 anexos. Entre ellos, los 2 primeros son en base a las funciones del encargado y del responsable de datos personales, ¿cierto?
porque cada uno, si bien está tratando los datos del titular, tienen diferentes tipos de responsabilidad o alcance hacia esos datos. Y si ingresan a los anexos y vemos cuáles son los controles específicos para estas dos figuras, son controles muy específicos a los que menciona el reglamento y coherencia con las obligaciones que tienen entre las partes. Me explico, uno de esos controles o exigencias que da esta normativa es un acuerdo, un contrato, unos SLA entre encargado y responsable sobre cómo van a resguardar y mantener la confidencialidad de los datos del titular. En el anexo D, ¿sí? En el anexo C, perdón, entra esta norma que es la famosa 29.100. Les recomiendo que esta norma es un complemento hacia la familia de la 27 porque son técnicas de seguridad y en este anexo que está en la 27.701 te da el match entre cómo interpretar los principios de seguridad o técnicas de seguridad con las responsabilidades entre encargados, responsables y aún más entre el reglamento de protección de datos personales, pero eso sí les aclaro, que es el reglamento de la Unión Europea. Pero igual, si coges el reglamento de protección de datos personales y coges estos anexos como guía, puedes hacer y cumplir las necesidades o las exigencias que te da el reglamento. Entonces, desde ahí ya estás cumpliendo la normativa, estás cumpliendo la ley desde un punto de vista técnico, lógico, ¿sí? Y aquí yo les quiero dar un tips que esto siempre se va a mantener. Recordemos que los errores, el 95% de los errores tecnológicos recaen más en el personal. Está bien que tengamos seguridades lógicas, que tengamos un firewall, que tengamos una segmentación de redes, pero cuando no hay conciencia de la persona, de la seguridad de la información, y cuando procedemos a entrar páginas indebidas o manejar de manera indebida los datos personales, es que conlleva estos riesgos, ¿sí? Entonces, ahí, solo con esto ya entendemos la importancia de implementar la 27.001. Entonces, el principio de todo, 27.001, implementas controles de carácter organizacional, de carácter personal, tecnológico y de infraestructura, ¿sí? Coge la 27.701 y te dice, ok, ¿cuáles son los aspectos que la norma o la ley de protección de datos me pide reforzar y qué debo considerar hacia datos personales? Incluso, acá hay otra norma, que es la 27.018, ¿sí? Es una norma que se refiere a la seguridad de datos personales en nubes públicas, ¿cierto? Entonces, mira toda la familia y toda la extensión y la importancia de que la norma ISO hace parte del cumplimiento de la ley de protección de datos personales, ¿sí? Ahora, en tema de auditorías, y claro, esto viene descendiente, y una vez que tengamos nuestra norma ISO, recordemos que parte de los controles de la norma 27.001, hay unos controles que son muy alineados al tema de seguimiento. Un sistema de gestión no es solo por implementar el éxito de un sistema de gestión, es la sostenibilidad y el seguimiento mutuo que hay entre las personas o entre los elementos que exige la 27.001. Recordemos que los elementos de seguridad es hacia la tecnología, operaciones y personas. Para los que conocen la norma, la 27.001, en el capítulo 9.2 tenemos auditorías internas, que son las famosas auditorías que conocemos, que son de primera parte, desarrolladas por personal de la misma organización o contratan a un tercero. ¿Para qué? Para validar el cumplimiento de los requisitos de la norma, ¿correcto? A nivel de controles, en el 531 te habla de requisitos legales, estatutarios, reglamentarios. Mira que desde ahí ya te indica, ok, ¿cuál es mi proceso para yo cumplir las normativas vigentes, que en este caso sería datos personales, ¿sí? Y hay muchas metodologías en cuanto a este control para que lo puedas cumplir, sea una matriz de seguimiento o auditorías hacia requisitos legales, o en este caso delegando al de protección de datos para que haga la respectiva tarea, ¿sí? En la 27.001, en la nueva versión, fomentaron más, fortalecieron el control 534, claro está, la numeración cambia, pero ya se enfatiza mucho en la privacidad y protección
de datos personales. Incluso, si leen la 27002 en el anexo del 534, ya te empieza a hablar del análisis de impacto de riesgos de datos personales, o lo que conocen como un PIA, ¿sí? Que por cierto, la Superintendencia de Datos ya sacó una guía para la implementación de este análisis de impacto, y esto ya se vuelve esencial porque el análisis de impacto lo que hace es justamente validar cuál es el impacto que tiene el dato personal o los datos que tienes en tu poder, ¿no es cierto? ¿Bajo qué aspectos? Aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero esta guía también hace mención a otros criterios que son muy importantes. Recordemos que cuál es el impacto o las consecuencias de yo compartir datos personales. Yo creo que la que más conocimos y la que vimos en el caso de España es justamente que si me vulneran la información, están atentando contra mi privacidad y las multas se pueden generar. Entonces, eso es uno de los criterios, ¿no es cierto?, de cómo valorar yo los riesgos de datos personales. Otro criterio que es súper esencial es el volumen o la manera en que incrementa las bases de datos. Y esto les voy a mencionar más adelante en cuanto a errores típicos. Uno de los errores o prácticas que no se deben hacer en cuanto a temas, no solo de datos personales, sino de información, es la duplicidad, ¿no es cierto? O que muchas operaciones de organizaciones lo que hacen es que en diferentes áreas captan la misma información y estás duplicando unos datos, ¿no es cierto?, que están incluso, que no están centralizados, están en diferentes activos o puntos finales, lo que magnifica o genera más riesgo de vulnerabilidad. Porque si bien yo puedo decir, en mi computadora tengo datos personales, pero si yo estoy duplicando en una nube, duplicando una USB, se me magnifica o se está creciendo la información. O por ejemplo, si son empresas comerciales en donde su giro de negocio es captar clientes, su base está creciendo. Entonces, eso es otro de los criterios que hay en cuanto a la valoración de los datos personales, ¿no es cierto? Eso en cuanto a seguimiento. Igual también tenemos el 535, que es un seguimiento revisión. El 536 te habla de cumplimiento de políticas. En el 68, que son controles de personal, también te habla de un canal de reportes de seguridad. Eso hace parte del seguimiento. Y por último, en el 834, que son controles más tecnológicos, hay un control específico hacia la protección de los sistemas de información durante pruebas de auditoría. Bueno, ese control te habla básicamente es cuáles son los planes que vas a tener o redundancia de usar una base de datos para una auditoría, porque muchas veces no se recomienda que cuando van a auditarte, no sé, voy a inventar, tienes un ambiente de producción, un ambiente de pruebas y van a auditarte ese ciclo de desarrollo. Entonces no es recomendable muchas veces que para una auditoría uses datos reales, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, como parte del seguimiento, considerar antes de que te auditen o generen una prueba en la base de datos, cuáles son los controles que debes de tener justo para esas pruebas. Eso en cuanto a la 27001. Ahora, en la Ley de Protección de Datos también, por todos lados, te habla de seguimiento. Una de las responsabilidades del delegado, que está en el capítulo 10, es en el artículo 53, es justamente en cuanto a las funciones y seguimiento, en este caso, al cumplimiento del reglamento de la Ley de Protección de Datos. Y en el capítulo 11, en el artículo 58, 60, 61 y 62, es específico hacia cuáles son los impactos o ventajas, o mejor dicho, obligaciones que debes de tener hacia el seguimiento, en este caso como función de delegado de protección de datos. Recordemos también que el delegado, el delegado, a diferencia de un OSI, es quien tiene un criterio imparcial y hace frente a la autoridad en este caso, de la Superintendencia de Datos Personales. Una buena práctica que están haciendo las empresas hoy en día, y seguro muchos están aquí por ello, es que el mismo OSI es el mismo DPO, ¿no es cierto? No es mandatorio que sea el mismo, solo que justamente como el reglamento te habla de un perfil tecnológico, de informática y de derecho, entonces muchas empresas
Claro está, dependiendo de su capacidad, el mismo OSI puede ser el delegado de protección de datos personales sin ningún problema, o un OSI y un delegado de protección de datos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante hacer estas auditorías? Tanto en la 27 como en la ley, es que la 27, justamente estos requisitos que están viendo, te ayudan a lo que está acá, para evitar pasar acá, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La ventaja o el porqué de la 27001 es nuestro aliado o nuestro pilar en cuanto al cumplimiento de la ley, es justamente porque los controles, las normas 27, todas las normas ISO están hechas de esa manera, para que primero pongas controles preventivos y ya ahí se vuelven correctivos, ¿no? Pero siempre es importante la prevención, o sea, no dejemos que te alcance un incumplimiento y más para una ley, porque pues las multas que estableció la autoridad es muy alta, o sea, hasta ahora no se ha ejecutado una que impacte a todas las empresas, pero créanme que cuando se haga va a ser muy duro. Entonces, la 27, como ustedes bien saben, las normas ISO dan esos principios de buenas prácticas preventivas, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya estamos indicando que la responsabilidad de auditar tu proceso, de los controles, es muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué errores se ven mucho en el tema al gestionar datos personales y cómo evitarlos? Sí, yo ahorita mencioné uno, me adelanté, pero aquí les traigo cuáles son los más comunes que se presentan y para todo tipo de empresa, ¿no es cierto? Partiendo de una manera descendiente. Las personas, hay empresas que todavía no le dan tanta importancia a la identificación de los riesgos personales, ¿sí? Y eso es grave porque las normas ISO desde un comienzo, desde el contexto, te dice que para considerar los riesgos parta del contexto y partes interesadas, ¿sí? Entonces, al no identificar riesgos, no magnificamos nuestros problemas, o sea, y esto pasa por muchas empresas porque dicen, es que a mí nunca me ha pasado, entonces no me va a pasar, entonces no mapean como un riesgo. La recomendación ahí es que, ok, si no ha pasado, genial, pero si estás expuesto a este tipo de riesgo, ¿cuál es el escenario que vas a manejar? Entonces, ¿cómo evitarlos? Ya les mencionaba el famoso PIA o el análisis de impacto. Esto es muy recomendable y esto es algo que se haría al momento o se recomienda que al momento de implementar un sistema de gestión 27001 enfocado a datos personales, hagas una identificación del ciclo de vida de la información, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo de vida de la información, es un diagrama o un mapa conceptual de cómo interactúa la información de datos personales que tú recoges, ¿sí? Entonces, ok, el proceso comercial captó un cliente, recoge este tipo de información. ¿Qué tipo de información es? Datos personales de carácter financiero. Ok, ¿dónde lo vas a resguardar? En este activo, ¿sí? Entonces, ya empiezas a hablar los dos idiomas. Entonces, este ciclo es muy importante, se lo recomiendo porque esto es prácticamente la gobernanza de datos personales y este es el principio de todo, ¿sí? Igualmente, realizar un análisis de impacto de información. El no consentimiento, esto es algo que, a ver, son errores que no son intencionales y son errores que todavía se hacen por desconocimiento de la normativa. Aún hay empresas, y es normal, que no hacen el consentimiento al momento de reclutar personas. Sebas, ¿estás por ahí? O sea, yo entiendo que antes no era común, pero ahora por ley necesitas hacerlo, porque incluso así sea una etapa de preselección y tienes unas personas que dicen, o sea, ¿cómo vas a tratar mi información? No necesito que me la compartan. Se puede presentar malos entendidos. Entonces, ¿cuál es el motivo acá? El ciclo de vida también nos ayuda a identificar cuándo debe haber un consentimiento. Y es fácil, es cuando hay una interacción entre el titular y el proceso, ¿sí? Requiere, y para esto hay unas encuestas donde identificas cuál es tu nivel de impacto hacia datos personales y, por ejemplo, te ayuda a eso. Y decir, oye, mi proceso en sí, ¿no? Mi actividad
recojo datos personales, tengo interacción con las personas. Si es un check, entonces mira que ahí ya hay un punto clave y un control que tienes que considerar en cuanto al reglamento, ¿cierto? Ahora, el que yo le hablaba, duplicidad de la información, y esto es algo que todavía se sigue haciendo y es muy grave. Este es como el típico error que cometemos cuando hacíamos la tesis, ¿no? Guardábamos tesis versión 1, tesis versión 1 de la 1, copia de la 1 de la 2. Esa duplicidad aumenta el riesgo de vulnerabilidad hacia la disponibilidad de la información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y eso es muy importante, y mira que una de las soluciones de cómo evitarlo es justamente pensar en gestión por procesos. Cuando pensamos en gestión de procesos, aterrizamos todo en un solo canal, y ese solo canal es donde receptamos solo la información y por ahí vienen los datos personales. Entonces tenemos más control. Pero, por ejemplo, cuando llega un cliente y abre o tiene apertura a un servicio, entonces acá recogen datos personales, quiere abrir otro producto, este proceso le toma datos personales, entonces tenemos de un titular doble información. Si atacan a este o este tiene vulnerabilidad, ahí ya se empieza a ver los riesgos de fuga de datos personales, y controlar eso sí es terrible, porque recordemos que uno de los derechos que tiene el titular es la eliminación de la información. Entonces, ¿qué pasa si el titular llega y dice: yo quiero que me eliminen toda la información de sus bases de datos? ¿Cuáles bases de datos si está duplicada la información? Entonces, más trabajo para TICS en buscar el origen de ese ID, ¿no es cierto? Y no tenerlo bajo un solo esquema. Eso es un error muy común en la duplicidad de la información, ¿sí? Ahora, otros errores muy comunes que estoy viendo es la transferencia de la información. El primero es un error que se está dando mucho. O sea, yo entiendo que WhatsApp es un canal muy óptimo, ¿no es cierto? Es un canal que te ayuda a agilizar los trámites, pero el WhatsApp no es un medio seguro para la transferencia de la información, ¿no es cierto? Igual tenemos errores tipos técnicos o lógicos, que es en cuanto a acceso a páginas, uso de páginas con convertidores de formatos, y también tenemos en temas de gestión de procesos. Al no tener documentados los controles, conlleva a riesgos comunes de no cumplimiento. Ahora, ¿qué datos debe cumplir la empresa para ya consolidar todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? El primero, ante todo, y lo más recomendable, más que recomendable, necesario, de lo que yo les mencionaba en cuanto a la relación que hay entre normas, es la implementación de un sistema de gestión sostenible enfocados a riesgos de seguridad y datos personales. Esto te va a ayudar a cumplir en su totalidad los controles que requiere la Ley de Protección de Datos en base a lo que hablábamos del anexo, ¿cierto? La formación de auditores, lo que yo les hablaba, el seguimiento de sus procesos, de sus esquemas, eso conlleva a que, o garantiza de que se estén cumpliendo esos controles, ¿sí? Y por último, pueden optar por contratar o adoptar servicios de diagnóstico e implementación, consultorías que se encargan o se especializan en este campo, porque ya por la experiencia y por su capacidad les va a ayudar a asegurar ese cumplimiento de esos controles, e incluso la misma consultora o el mismo servicio incluye la formación de auditores para que sea más objetivo el seguimiento o análisis. Ya con esto, pues, cerramos este principio de protección de datos y seguridad de la información, y pues los invitamos a nuestros cursos. Además, les incentivamos a que implementen en su empresa, como bien mencionábamos, un sistema de gestión de seguridad de la información óptimo, en este caso acoplado a la Ley de Protección de Datos o cumplimiento de los requisitos, con un personal que está competente en este aspecto, ¿no es cierto? Igualmente, pues aprovecho para comentarles que en este caso tenemos descuentos exclusivos para asistentes en este curso, así que pueden aprovechar. Igualmente, cursos de auditores internos y líder o consultor especialista en la norma de mención van a tener un 5% de descuento por la asistencia al webinar o pronto pago, así que pueden aprovechar. Igualmente, servicios de implementación del sistema de gestión o la rifa de una beca. ¿Listo? Muchísimas gracias, ingeniero, por tan valiosa exposición. Ahora pues vamos a pasar a la sección de preguntas que les hemos ofrecido. Recuerden que pueden dejarlas durante este tiempito también en el chat y las vamos a ir respondiendo. De hecho, justamente tenemos una pregunta realizada por Darío Piedra
Nos dice, hola, para la eliminación de la información, cuando alguien lo solicita, ¿hay algún instrumento que permita demostrar que la información fue eliminada o cómo podemos demostrar que se eliminó? Estimado César, ayúdenos por favor con la respuesta a esta pregunta. A ver, partamos, perdón, partamos de que el reglamento te establece o te invita a un proceso de eliminación, pero entonces esto ya es un esquema más hacia seguridad de la información, ¿no es cierto? Hay que iniciar con más que un formato, es un documento en donde te ayude primero a identificar cuál es la trazabilidad o el origen de esa información, con el fin de hacer una eliminación segura, ¿sí? El ejemplo que yo les daba de la duplicidad. Entonces, por eso es importante el control de los activos, porque una vez yo inventaría mis activos, para yo validar el impacto, ¿no es cierto?, o la criticidad de ese activo, es en base al tipo de información que contiene. Entonces, este formato o este esquema lo que hace es recoger la información y decir, ok, bajo, primero, ¿no?, la solicitud de parte del titular de la eliminación de su información. Y segundo, esto pasa a un TICS en donde ellos analizan en dónde está esa información, hacen un seguimiento para la eliminación. Ahora, en cuanto a técnicas de eliminación, tiene que ser una eliminación que te garantice de que la información no va a ser vulnerada. No hay una eliminación en sí establecida o fija. Eso depende también del tipo de activo, ¿cierto? Puede ser una distorsión o una sobreescritura de la información, pero eso ya es casa adentro, dependiendo, como digo, del tipo de activo. Pero hasta ahora lo que te piden es un proceso claro, transparente, de cómo la información que vas a eliminar, el volumen, hay que considerar el volumen de la información que se va a eliminar, quiénes son los responsables, ¿no es cierto? Y una garantía o una muestra de cómo puedes demostrar de que se va a eliminar la información, ¿no es cierto? Hasta ahora, si me preguntan, bueno, la autoridad no ha estimado todavía cómo va a ser la metodología para yo recoger las evidencias en cuanto a eliminación, pero partamos de eliminaciones lógicas que se hacen, ¿no? Que es los registros que se tiene del tipo de información y el medio, o si es la destrucción de un equipo de carácter físico, ¿no es cierto? Entonces puede ser una eliminación segura de activos, en este caso físicos, garantizados, sea por un proveedor que te garantice esa confidencialidad. Muchas gracias, César. Gerardo Gutiérrez también nos realiza una pregunta. ¿Cómo crees que puede ayudar el tener aplicaciones de GRC para las ISO 27001 o el uso de plataformas tipo DSPM? A ver, bueno, la seguridad está inmersa en estos sistemas de por sí ya vienen con un parámetro de seguridad, ¿cierto? Ya vienen con un esquema acoplado al cumplimiento en cuanto a resguardo y credenciales, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, sí te ayudan, o sea, no hay una especificación respecto a cuáles son los controles o requerimientos o herramientas que te ayuden a la protección de datos, sino que ya automáticamente estos sistemas ya ofrecen una administración de sistemas integrados que administran amenazas, ¿correcto? Gracias, César. Ángela Bolaños nos dice, necesito tu ayuda. Estamos en la implementación de la Ley de Protección de Datos y nuestros medios de ingreso a las instalaciones son mediante biométrico, lector de huella y reconocimiento facial. Y según el adjunto, esto no es procedente. Por favor, ¿podrías indicarnos cómo podemos proceder, ya que la implementación de tarjeta implica hasta cierto punto perder el control en asistencias y cumplimiento de horarios? ¿Se puede implementar un acuerdo en donde los colaboradores, valga la redundancia, estén de acuerdo? A ver, mira, respondiendo de atrás para adelante, justamente el superintendente hizo respuesta a ese caso del biométrico y lamentablemente el consentimiento para ellos no cubre ese tipo de control. A ver, el tema de la ley, ustedes saben que es un poco nuevo en Ecuador y todavía existen algunas brechas en cuanto a la seguridad. Y por eso yo hacía mucho énfasis en la parte preventiva, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo en los controles y dispositivos de captación de información biométrica porque
más allá de garantizarte la seguridad, es justamente esa facilidad de recoger esa información para controlar asistencias, controlar accesos, ¿cierto? Entonces, pero ya la superintendencia incluso propuso, no oficial, ¿no? Controles que se hacían antes, que la verdad son un poco ortodoxos, que es el típico registro de firma, ¿no es cierto? O el logueo, pero sí, lamentablemente el consentimiento no te va a cubrir, así sea un sistema de biométrico seguro que resguarde la información, no es recomendable. Ahora, la base con que ellos se basan, sí me parece bien porque, y esto es algo que esto es algo que ya se ha visto incluso en la Unión Europea, ¿no? Recordemos que la información biométrica es uno del tipo de información más delicados que hay en el conjunto de datos personales, ¿sí? Porque es la información, el rostro, ¿no es cierto? Es lo que más conlleva información. Un ejemplo típico, Facebook. O sea, pones tu foto, te reconocen N cantidad de información. Entonces, por eso recomendaban que el biométrico ya no es tan viable, o sea, este manejo de biométrico, porque conlleva a manejar más control a este tipo de información que es delicado. En conclusión, aquí pues, si nos vamos acorde a la autoridad, pues sí sería bueno ver otro tipo de controles, ¿no es cierto? Controles que te ayuden a reemplazar este biométrico, pero digamos que como contingencia por ahora es que garantices que la información cumpla con todos los parámetros de seguridad y de resguardo respectivos. Gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el perfil más idóneo del DPO para implementar este sistema? O puede ser el mismo OSI. Cristian Andrés Quiñones nos hace esta pregunta. A ver, esto del perfil, a ver, el perfil idóneo, bueno, yo creo que esto ya depende también del alcance que requiera la empresa. Si vamos al tema del reglamento que nos dice cuál es el perfil del DPO, es porque tiene que ser un perfil que capte y sea coherente en base a los controles de seguridad de la información, pero que también sea conocedor en aspectos legales o del reglamento, ¿sí? Yo creo que a ver, tanto para un OSI como para un DPO, conocimiento fundamental de la implementación de los controles del sistema de gestión y tener una gestión basada también en proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí sí les quiero dar un tips, ¿no? El tema de gobernanza es algo que están dejando un poco atrás y lamentablemente la alta dirección no se está apropiando de riesgos de seguridad de la información y todo se lo cargan al TICS, ¿no? Entonces sí es bueno que dentro del perfil de un OSI haya esa sinergia o transparencia de seguridad de la información hacia la alta dirección, ¿sí? Puede ser un gerente también enfocado hacia procesos o en este caso hacia seguridad de la información o tecnología. Mientras que el DPO simplemente el reglamento te pide dos básicos, que es el tema de una experiencia mayor a 5 años y que sea tercer nivel en estos dos aspectos de derecho y tecnología, ¿sí? Ya lo que pueden complementar es concursos, ¿no es cierto? O diplomados sobre delegados de protección de datos. Eso puede ser un complemento a la formación de estos perfiles. Pero eso es básicamente lo que necesitas hacia un OSI. Perfecto. Si no hay más preguntas, continuamos. Antes de cerrar, queremos recordarles que todos los asistentes recibirán un kit especial para evaluar la protección de datos de sus organizaciones, misma que se enviará a los correos registrados, además de descuentos exclusivos para asistentes en nuestro curso e implementaciones.